Y vamos, en esta nueva entrega de Ser Industria Radio, vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Alicia, en la provincia de Córdoba, para hablar con una productora agropecuaria que también es secretaria de Finanzas y directora nacional de la Federación Agraria Argentina, Marisa Boschetti. Buen día, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Darío? Buen día. Bien, bien. Bueno, me imagino que ya trabajando de temprano y queremos preguntarte, ¿no? ¿Cómo está la situación de campo, particularmente el tema de lechería? Hubo algunos conflictos, ¿no? En los últimos meses del año pasado. Pero ¿cómo está? ¿Cómo es la productividad para ustedes ahí? Bueno, el tema lechería sinceramente está pasando un mal momento a nivel nacional. Nosotros en nuestra zona todavía más complicados aún porque veníamos con una seca importante, de la cual, bueno, en estos días han comenzado alguna lluvia, de lo que nos ha venido, digamos, aliviando ese peso tan difícil de sobrellevar, que es una seca prolongada que veníamos desde el mes de marzo, casi un año, con muy pocas lluvias, o sea que nos complica más la producción. Pero sinceramente la producción lechera está en un momento muy, muy complicado, muy difícil, muy crítico, que nos preocupa a los que somos dirigentes de las entidades, porque bueno, realmente vemos un desconcierto y un desgano en los productores en seguir con esto, con esta incertidumbre, porque es una producción que todos los días tenés que invertir muchísimo dinero y sin rentabilidad en estos últimos meses se ha hecho insoportable, ¿no? Una mochila bastante pesada que cargar y bueno, entiendo, porque lo vivo en carne propia, que de esta manera no se puede seguir. Un poco explicarnos a nosotros que estamos en una ciudad y que sabemos lo cotidiano que es el consumo de la leche, el yogur, los derivados, los lácteos. ¿Cómo podemos entender nosotros desde acá esto que vos decís, que no sea lo rentable, ¿no? Que no sea rentable para quien se esfuerza? Sinceramente, tener una producción tambera yo decía, invertir, ¿no? Porque todos los días es un esfuerzo, es levantarse muy temprano para empezar a ordeñar y una continuidad durante todo el día de trabajo, porque bueno, hay que alimentar, alimento muy caro que se está comprando en estos momentos, dado a que, bueno, a que ha aumentado la soja y el maíz, que viene muy bien para la producción agrícola, muy bien para otro sector, que nos perjudica, sí, nos perjudica, pero bueno, yo creo que eso se soluciona fácil, se soluciona teniendo el precio que se debe tener en la producción láctea. Un productor lácteo tiene que tener una sanidad absoluta dentro del tambo, lo cual conlleva un gasto importante, digamos, una extra importante mensual, para que el rodeo esté con una sanidad impecable, porque de esa manera se puede producir y bien. Y bueno, y así después tenés la recría de guacheras, de terneros. Es un trabajo, digamos, que te lleva muchas horas, mucho sacrificio, porque los días de lluvia, los días de frío, los días de sol, hay que estar, el animal hay que atenderlo, y es un trabajo, digamos, que lo hace solamente quien lo quiere y quien lo siente. No es fácil ser tambero, no es fácil hoy en este país ordeñar, por la cantidad de cuestiones que hay en sí y decisiones que hay que tomar en el día a día, ¿no? Hoy reproducir es altísimo el costo. Hoy comprar semen es imposible ya para un tambero, para tener mejor genética, tener mejor producción, que es la forma, ¿no?, de seguir adelante y proyectarse hacia el futuro, y un futuro que la Argentina necesita, con una lechería en progreso, porque también si hay una lechería en progreso quiere decir que vamos a poder exportar y que van a poder entrar divisas al país, ¿no?
Marisa, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo te va, Gabriel? Te quería consultar si actualmente la lechería tiene tratamiento de economía regional. Sí, en estos momentos, a ver, dada que es una producción, digamos que con un ingresos de divisas importantes extranjeras, cuando uno hace las ventas, ¿no?, al exterior, hay un ingreso de divisas de más de 50.000 millones de dólares. Entonces, es importante el ingreso, pero dado que se ha regionalizado mucho la producción láctea, estamos en zonas muy aglomeradas y nada más, o sea, se ha estado trabajando junto con el gobierno y el ministerio o sea, estamos dentro de economías regionales en estos momentos. De lo cual, por ahí nos sentimos como, a ver, estamos incluidos y nos gusta porque es una economía regional, porque aportamos mucho trabajo y mano de obra en los pueblos chiquititos del interior del país y demás. Lo que pasa es que por ahí no nos dan el trato de economía regional. Por ahí, cuando se toman medidas, la lechería queda exenta. Cuando se toman medidas para economías regionales, la lechería queda exenta. Porque, bueno, es una economía un poco mayor, digamos, porque el ingreso de divisas que hace el país es mayor, entonces en ese momento nos diferencian, ya ahí nos sacan de economía regional y nos ponen como una producción láctea normal. Y bueno, y este ida y vuelta por ahí hace que no se entiendan las medidas que se van tomando, ¿no? Hablamos hoy, antes de empezar la nota, de la conectividad, ¿no? Lo importante que es estar conectado. ¿Qué significa, más allá de poder hacer una comunicación telefónica, un Skype, un Zoom, qué significa para el campo tener buena conectividad? Significa todo. En estos momentos de pandemia, realmente se vio la necesidad de tener la conectividad en el campo, ¿no? Porque los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestra gente que trabaja en los campos, necesitaban asistir a clases, necesitaban tener sus momentos de estudio, y a veces el no tenerla generaba esto, ¿no? De no poder estar al día o de tener que venirse los papás al pueblo con los hijos, en un lugar donde hubiera internet. Y sinceramente lo que se necesita es la posibilidad de que en todos los campos, donde haya tambo, donde haya alguna producción pequeña de economías regionales precisamente, porque bueno, en la agricultura no hay tantos productores dentro del campo, digamos, la gente no vive tanto en el campo como lo que es el tambo o la ganadería, y ahí sí necesitamos que el productor tenga acceso, que muchas veces se dificulta por el alto costo que tiene, ¿no? En lugares hay, no en todos, pero en algunos hay, llega, pero realmente el acceso de manera económica se dificulta porque, bueno, es muy costoso, es muy alto, y sinceramente, bueno, a veces todo suma a que uno no pueda llegar a tener ese acceso, ¿no? Porque bueno, cuando se empiezan a achicar los números por la falta de previsibilidad y por la falta de tener una ganancia y demás en las producciones, uno va quitando ciertos gastos, y muchas veces terminamos en esto, ¿no? En no poder acceder a la conectividad o, bueno, a los caminos y demás, por esto, por la falta económica, la falta de un bienestar económico que necesitaría la gente que hoy vive en el campo. Más allá de esto, que hablaba de la conectividad de la lechería, hablaste recién de ganadería, y como vos sos dirigente de la Federación Agraria, también te queremos preguntar por el tema, ¿no? Porque ahora, bueno, se alcanzó un acuerdo para hacer una rebaja en algunos cortes, y realmente vos sabrás definirnos mejor todavía, en una cantidad no muy significativa, me parece, de carne. Exactamente. Son estos acuerdos, digamos, a ver, está bueno para promocionarlos. Los dirigentes o los que nos gobiernan
Quizás son acuerdos que hacen con contados frigoríficos, porque no es para todos, no todos tienen acceso, no todos los frigoríficos tienen acceso a estos acuerdos, y son acuerdos muy pequeños, o sea, son acuerdos que realmente no va a llegar a toda la gente, eso es lo que deberían decir. Que es imposible que una persona que vive en un pueblo a 100 o 150 kilómetros o a 50 kilómetros nomás de una capital importante, sea Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Capital Federal, no va a tener la posibilidad de acceder a esos precios. Y no es porque a ver, el productor quiera vender la producción a un precio que nadie pueda pagar, no. Es porque son convenios muy chiquititos que son para mostrar, digamos, con algunos frigoríficos que tienen gran parte de su producción en exportación, entonces compensan, digamos, equilibran los números con estos acuerdos que, bueno, que al gobierno sí le conviene por una cuestión de marketing, de publicidad, ¿no? Para ellos, pero realmente, y es que lo que vemos muchas veces cuando se hacen estos acuerdos, que después estos acuerdos no llegan a todos, a todo el país, ni a todos los habitantes del país, y la gente se enoja. ¿Y con quién se enojan? Con los productores. Y en realidad nosotros no tenemos nada que ver, quedamos exentos de todo, porque es un acuerdo entre frigorífico y gobierno. Nosotros no estamos afuera de toda esta negociación, inclusive no, ni siquiera opinión nos pidieron, así que realmente eso es lo que a veces no se conoce, ¿no? El trasfondo, digamos, de todos estos acuerdos que quedan así, quedan en la nebulosa, nadie los dice, y bueno, y es más fácil decir, el productor no quiere vender barato o no quiere vender, y no es así. El productor lo que necesita es vender, es producir, vender y seguir la cadena, porque es una cadena que te va llevando día a día, más en la parte ganadera o en la parte tambera, o bueno, cerdos, aves, son producciones diarias, digamos, no son producciones como la agricultura que se trabaja más, digamos, cosecha por cosecha. Sí, hay una organización puntualmente que forma parte de la mesa de enlace, se quejó mucho por el tema de falta de diálogo, como que se toman las decisiones desde el gobierno y se comunican, pero no se consensúan y entonces terminan dando marcha atrás, como pasó con el tema del maíz, ¿no? ¿Pensás que puede haber alguna reforma de esa forma de proceder, de que se pueda consensuar de ahora en adelante? Ojalá se pueda consensuar, ojalá se puedan dialogar las medidas antes de ser presentadas, porque esto es un poco lo que decía, ¿no? Esto de tomar medidas y volver para atrás, o tomar medidas sin saber en qué condiciones está hoy la producción, al único que afecta es al que produce y al que consume. No hay intermediario, o sea, el intermediario, bueno, pero los más perjudicados son las dos puntas de la cadena, ¿no? De los dos eslabones, el que empieza a producir y el que termina comprando. Son los dos más golpeados, digamos, en estas medidas, de lo cual siempre se trató de decirle a todos los gobiernos, no es con este, ni con el que pasó, siempre los dirigentes han tratado de estar ahí, acompañando, te piden o sea, no un consejo, pero sí una opinión sobre alguna medida que van a tomar, siempre se les ha hablado y se les ha dicho realmente cómo son las cosas, porque de ahí depende el futuro de los productores que uno en realidad está representando. No ha habido en este periodo esa posibilidad de diálogo, sinceramente, con medidas como, bueno, como fue el cierre de exportación de maíz y demás, en la cual nos enteramos de un día para el otro y nos parecía ilógico y no era, o sea, había maíz para el mercado interno y para la exportación. Son medidas a veces tomadas en un escritorio, encerrados, sin saber mucho
de las disponibilidades, de los stocks que hay en el momento, y bueno, y afectan, yo siempre digo que afectan siempre al más pequeño, porque el productor grande no va a tener problema en esperar hasta marzo para vender maíz. Quizás los pequeños que ya tienen contratos, que ya firmaron, que tienen o sea, ya tienen armado una forma de entrega, los iba a afectar muchísimo. Quizás les iba a pegar de lleno, y eso era muchas veces decir, tuve una ganancia en esta campaña o no. Entonces, por eso por ahí siempre decimos que cuando se toman medidas hay que revisar esto, ¿no? En la escala de producción. No es para todos iguales, como no lo es en la parte impositiva, como no lo debería ser en la parte impositiva, no todos deberían estar, ¿no es cierto?, pagando la misma cantidad de impuestos y de la misma manera, pero bueno, son cosas que se hablan, que se piden, que se proponen al gobierno, pero que todavía cuesta mucho ser escuchadas, sinceramente. Marisa, ¿y todas estas idas y vueltas también no generan una incertidumbre en el productor y que también termina perjudicando al país porque el productor no se anima a invertir porque no sabe qué va a pasar y se pierde la posibilidad de aumentar la producción? Exactamente. Ese es el gran, esa es la gran cuestión que siempre discutimos en realidad, ¿no? Que nosotros creemos que la Argentina, en la situación económica que está, necesita de divisas que se generan a través de la exportación de lo que se produce en el país. Los productores están dispuestos a producirla porque es innato, uno nace con eso, ¿no? Ya nacemos y empezamos desde chicos, muy chicos, a querer producir y seguir y avanzar y ir para adelante. El problema es que cuando te encontrás con estas situaciones de imprevisibilidad a futuro, de no tener herramientas, digamos, porque para hacer inversiones vos tenés que tener herramientas que te respalden en su momento, y si no tenés herramientas que te respalden, no tenés un gobierno que te diga las reglas claras de juego dentro de cada producción, si no tenés financiamiento, si no tenés el acompañamiento que necesitas, es imposible que un productor hoy se arriesgue a seguir produciendo. Se va a querer quedar donde está o ir achicándose. Realmente esa es la postura que va a tomar el productor. Voy a producir lo justo, necesario y nada más, porque sinceramente arriesgar a veces significa tener que vender todo para poder pagar las deudas, ¿no?, que uno contrae en cada campaña o en cada campaña de la parte de agricultura, en la inversión que se hacen para continuar con los tambos, que es grandísima, en la inversión que se hace en la ganadería. O sea, si la gente no ve un futuro previsible hacia adelante, se va a quedar en su casa, digamos, quieto y esperando a ver cómo va a ir cambiando o no esta situación para ver cómo sigue adelante, ¿no? Alicia, te agradecemos mucho habernos atendido esta mañana y bueno, te enviamos un fuerte abrazo y a toda la gente que trabaja contigo. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para cuando lo necesiten, charlamos un ratito. Bueno, ojalá que tienen esos canales de diálogo, de consenso que permitan conocer, crecer y producir al campo y de esa manera que crezca todo el país, ¿no? Exactamente, ojalá. Bueno, compartimos entonces estos minutos con Marisa Boschetti, quien es productora agropecuaria, secretaria de Finanzas y directora nacional de la Federación Agraria Argentina, con quien hablamos estando ella desde Alicia, en la provincia de Córdoba.